Escuchen con atención, porque este mensaje puede cambiar por completo la forma en que caminan con Dios. Vivimos en tiempos peligrosos, no solo por las guerras, las enfermedades o las crisis, sino porque millones de personas caminan sin notar las señales que Dios está enviando. Sí, Dios está hablando, Dios está mostrando, pero el pueblo de Dios ha estado espiritualmente sordo, ciego y distraído. Y cuando el discernimiento desaparece, el engaño entra. El diablo no necesita gritar cuando el cristiano ya no oye la voz del cielo. Hoy quiero confrontarlos con una verdad poderosa. Si no aprenden a discernir las señales de Dios, tomarán decisiones equivocadas, se involucrarán con las personas incorrectas y caminarán por senderos que Dios nunca planeó para ustedes. Este mensaje no es suave, es urgente, es un llamado al despertar espiritual. Preparen su corazón, porque Dios va a abrir sus ojos. Existe una oscuridad más peligrosa que la noche. Es la oscuridad dentro del alma que ha perdido el contacto con Dios. No estamos hablando de incrédulos, sino de hombres y mujeres que se llaman a sí mismos cristianos, que asisten a iglesias, que rezan oraciones automáticas todos los días y, sin embargo, caminan como a tientas en la oscuridad, sin dirección, sin percepción espiritual, sin ningún discernimiento. Hay un pesado silencio en el cielo para aquellos que han perdido la sensibilidad de la fe. Y lo más sorprendente es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está ciega. Es posible vivir dentro de la iglesia y estar fuera de la voluntad de Dios. Es posible citar versículos y no reconocer la voz del Espíritu Santo. Es posible orar con los labios y no escuchar una sola palabra del cielo. ¿Y por qué? Porque el discernimiento se ha extinguido, porque la luz interior se ha apagado, porque el corazón se ha vuelto insensible. Ahora, imaginen a un hombre entrando en un denso bosque a medianoche. No tiene linterna, no conoce el camino y confía únicamente en su intuición para seguir adelante. A cada paso, se golpea con las ramas, tropieza con las raíces y resbala en el barro. Los sonidos de los animales, el susurro de las hojas, el soplo del viento, todo parece aterrador. Y cuanto más avanza sin luz, más perdido se encuentra. Este es el estado del cristiano que ha perdido el discernimiento, viviendo a base de corazonadas espirituales, confundiendo la emoción con la revelación, el sentimiento con la guía divina. El problema de la ceguera espiritual no es nuevo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no reconocieron las señales de Dios incluso cuando estaban justo en su presencia. Y uno de los episodios más profundos es el de Elí y Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, vemos a un joven que aún no conocía la voz de Dios y a un anciano sacerdote que ya no podía distinguirla con claridad. 3 veces Samuel escuchó la voz del Señor y pensó que era Elí quien lo llamaba. Y 3 veces Elí no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No fue hasta la 4ª vez que Elí finalmente comprendió. Era el Señor quien le hablaba al muchacho. Elí era un hombre con una larga trayectoria religiosa. Conocía los rituales, dirigía el templo, ofrecía sacrificios y daba consejos espirituales. Pero incluso con todo ese conocimiento, no discernió de inmediato que era Dios quien hablaba a Samuel. Esto demuestra que el discernimiento no está garantizado por la posición o los años de ministerio. El discernimiento es el fruto de un corazón sensible, humilde y alineado con el cielo. Miren, Samuel era solo un niño. No tenía títulos ni experiencias espirituales profundas, pero tenía algo que muchos han perdido. Tenía oídos atentos. Estaba dispuesto a escuchar y por eso, aún sin entender, escuchó, respondió, buscó. Y cuando finalmente entendió que era Dios, dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta frase puede parecer simple, pero revela la clave del discernimiento espiritual.
escuchar con prontitud, escuchar con humildad, escuchar con el corazón abierto. La ceguera espiritual comienza cuando un cristiano cambia la voz de Dios por sus propias conclusiones, cuando empieza a caminar según lo que piensa, lo que siente, lo que es más cómodo o conveniente, cuando deja de orar preguntando, «Señor, ¿qué quieres que haga?», y empieza a orar pidiendo solo que Dios bendiga lo que Él mismo ya ha decidido hacer. El discernimiento muere cuando la voz de Dios se convierte en una mera formalidad. Muchas personas hoy viven confiando solo en los consejos de los hombres, en videos de Internet, en emociones fugaces, pero han perdido el contacto con la voz del Espíritu. Y lo más peligroso es que cuando el alma se acostumbra a esta ceguera, empieza a pensar que todo es normal. Y ahí es donde entra el enemigo. Porque un corazón que no discierne las señales de Dios, tampoco discierne los ataques del infierno. Un corazón sin discernimiento es terreno fértil para el engaño, la confusión y la ruina. El primer paso para superar esta ceguera espiritual es admitir, «Señor, no puedo ver». Este es el clamor más sincero que puede salir de los labios de un cristiano que desea volver a la intimidad con Dios. No hay vergüenza en decir que estás perdido. La sanación, un nuevo comienzo, la restauración. Dios no rechaza un corazón quebrantado. Dios no desprecia a los que claman con sinceridad y está dispuesto a reavivar la luz del discernimiento en quienes regresan con un corazón sincero. Muchos quieren señales, pero pocos quieren santidad. Muchos quieren dirección, pero no quieren obediencia. El discernimiento espiritual no es una habilidad mágica, ni un don místico reservado para unos pocos. El discernimiento es una consecuencia de caminar con Dios cada día. Es el fruto de una relación real, viva e íntima. Cuando el alma se llena de la presencia del Espíritu Santo, los ojos espirituales se abren. Cuando la carne es mortificada y la voz del cielo es valorada por encima de las voces del mundo, el discernimiento se fortalece. Samuel no se convirtió en profeta porque lo supiera todo desde el principio. Se convirtió en profeta porque aprendió a escuchar y porque tuvo a alguien que, aun estando espiritualmente ciego, todavía puede ayudarte a entender que era Dios quien llamaba. Esto nos enseña otra lección. Incluso aquellos que están espiritualmente ciegos pueden desempeñar un papel en la restauración del discernimiento de otros, si son lo suficientemente humildes para reconocer el movimiento de Dios. Puede que estés rodeado de voces, consejos, oportunidades y decisiones, pero si te falta discernimiento espiritual, todo eso será confusión. El discernimiento es la linterna en el bosque oscuro, el faro en el camino nocturno. Es el susurro de Dios diciendo, «Este es el camino, camina por él». No te conformes con la ceguera espiritual. Clama como el ciego Bartimeo, «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y verás que Dios todavía abre los ojos que muchos consideraban condenados a la oscuridad para siempre. No es demasiado tarde para volver a escuchar. No es demasiado tarde para ver lo que ya no podías ver. Y todo comienza con una súplica sincera. «Señor, abre mis ojos espirituales». El discernimiento espiritual no se origina en la mente, ni en la lógica, ni en la experiencia humana. No es producto de la inteligencia ni de la lectura de libros teológicos. Proviene de una única fuente, el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu no está en el centro de nuestro viaje, todas nuestras decisiones, incluso las mejor intencionadas, se vuelven vulnerables al error. No es de extrañar que tantos tropiecen incluso dentro de la Iglesia, porque intentan vivir una vida espiritual sin la guía que el propio Cristo nos dejó. Sin el Espíritu, el hombre vive de las apariencias, se impresiona por lo que ve, se conmueve por las emociones, se deja seducir por las palabras dulces,
pero está espiritualmente expuesto, frágil, indefenso. El Espíritu Santo es quien muestra lo que los ojos no pueden ver, quien revela lo que está oculto, quien da dirección cuando el camino es oscuro. No es un accesorio de la vida cristiana, es el centro de la vida cristiana, y sin él, el verdadero discernimiento es imposible. La presencia del Espíritu es lo que transforma a un creyente ordinario en alguien que ve más allá de lo natural, y eso es exactamente lo que le ocurrió a Simeón. La Biblia dice que era un hombre justo y devoto, y que el Espíritu Santo estaba sobre él. No era sacerdote, no era fariseo, no ocupaba un puesto prominente, pero era guiado por el Espíritu, y eso es lo que marca toda la diferencia. Simeón fue llevado al templo el mismo día en que María y José llevaron al niño Jesús para ser presentado, según la ley de Moisés. El templo estaba lleno. Otros padres estaban allí con sus hijos, pero ninguno de esos bebés era como aquel. Y Simeón lo reconoció. Sin milagros, sin ángeles, sin luces en el cielo, solo un bebé en brazos de una joven madre. Y Simeón vio lo que nadie más vio. Allí estaba el Mesías, la salvación prometida, la respuesta que Israel había estado esperando durante siglos. ¿Cómo lo reconoció? El texto dice: movido por el Espíritu fue al templo. No fue emoción, no fue coincidencia, fue dirección. Simeón tenía discernimiento porque caminaba con el Espíritu, no necesitaba pruebas, no exigió ninguna señal extraordinaria. La paz en el corazón y el testimonio interior del Espíritu fueron suficientes. Y allí, delante de todos, declaró: ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. He aquí la magnitud de este momento. Todo el pueblo de Israel esperaba al Mesías con señales gloriosas, con una demostración de poder, con ejércitos y trompetas. Pero el Espíritu le reveló a Simeón lo extraordinario oculto en la sencillez. El discernimiento espiritual es esto: ver a Dios donde nadie más lo ve, oír a Dios donde reina el silencio, sentir a Dios incluso cuando todo parece ordinario. Se trata de percibir lo invisible mientras otros se pierden en lo visible. Pero esto solo es posible con la comunión diaria. El discernimiento no brota de un corazón frío, distraído y superficial. No nace en un altar donde la oración es apresurada y el tiempo con Dios es ocasional. El discernimiento crece donde hay hambre de la presencia del Espíritu, donde hay sed de santidad, donde hay una verdadera entrega, donde hay oración de rodillas, donde el corazón dice: Señor, háblame, guíame, enséñame, moldéame. Muchos hoy en día intentan discernir la voluntad de Dios usando solo listas, estrategias, investigaciones y sentimientos, pero se están olvidando de buscar al Espíritu. Están cambiando el altar por la lógica. Confían en su propia inteligencia y descuidan la unción. Y eso es peligroso, porque sin el Espíritu incluso la Biblia puede ser malinterpretada. Sin Espíritu, la emoción puede parecer dirección. Sin el Espíritu, el engaño puede parecer verdad. ¿Cuántos matrimonios han comenzado porque parecía correcto, pero no había paz en el alma? ¿Cuántos negocios se han cerrado porque todo apuntaba al éxito, pero el Espíritu no lo aprobaba? ¿Cuántos ministerios comenzaron con euforia, pero terminaron en la ruina por falta de discernimiento espiritual? El Espíritu Santo no es solo un consolador, es un consejero, un guía, un maestro. Es el único que puede revelar la profundidad de la voluntad de Dios. Por lo tanto, quien desea discernimiento debe primero desear el Espíritu. Necesita buscarlo como se busca el aire para respirar. Necesitamos cultivar la comunión, el tiempo de oración y una vida en secreto. Es en el silencio de la habitación, con la Biblia abierta y el corazón quebrantado, donde el discernimiento comienza a brotar.
Es allí, donde no hay aplausos, donde no hay escenario, donde no hay distracciones, donde el Espíritu habla con claridad. Simeón no era famoso, pero fue recordado en las Escrituras porque escuchó, porque percibió, porque reconoció, y tú también puedes hacerlo. El discernimiento no está reservado para los supercreyentes, es para todos los que caminan con el Espíritu. Es para el siervo sencillo, pero fiel. Es para el creyente que no solo quiere bendiciones, sino también guía. Que no solo quiere liberación, sino también obediencia. Que no solo quiere sentir su presencia, sino vivir en ella cada día. Puede que hoy estés rodeado de decisiones difíciles, caminos inciertos y confusión interior. Pero si el Espíritu está dentro de ti, la respuesta llegará. Quizás no como esperas, quizás no como te gustaría, pero llegará porque el Espíritu revela, muestra, guía, confirma. Trae paz donde hay inquietud e inquietud donde hay peligro. Clama al Señor con sinceridad. Espíritu Santo, lléname de nuevo. Quita de mí todo ruido, todo miedo, toda voz extraña. Quiero oír tu voz. Porque cuando el Espíritu habla, no hay duda. Cuando el Espíritu guía, no hay engaño. Cuando el Espíritu se revela, incluso lo que parecía confuso se vuelve claro. Y cuando el Espíritu mora dentro, el discernimiento se convierte en una forma de vida, no en una excepción. Hay personas que oran sinceramente, claman por guía, ayunan, piden a Dios una señal, y aún así no logran percibir lo que el Señor ha estado revelando durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque esperan que la respuesta sea espectacular. Cuando Dios está hablando a través de las circunstancias más simples, los eventos más discretos, situaciones que parecen banales o incluso demasiado dolorosas para ser espirituales. Dios no está atado a relámpagos en el cielo o voces audibles. También habla a través de puertas que se cierran, retrasos que frustran, encuentros inesperados y desvíos que nadie anticipó. El discernimiento espiritual no es solo oír una voz, es reconocer la acción divina en todo, incluso en lo que parece caos. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué me pasó esto a mí? Y cuando, en realidad, deberías haber preguntado, Señor, ¿qué intentas mostrarme con esto? Porque Dios habla así, a través de las circunstancias, y lo que muchos llaman mala suerte, coincidencia o azar, es en realidad la mano de Dios moviendo el escenario para que algo más grande pueda suceder. Pero si los ojos espirituales están cerrados, la persona malinterpretará, murmurará, se quejará y se resistirá a la misma respuesta que pidió. José es uno de los ejemplos más claros de esto en la palabra. No tuvo una visión abierta del trono de Dios. No vio ángeles mostrándole el plan completo. Lo que vio fueron hermanos traicionándolo, un pozo oscuro, una caravana de esclavistas, un palacio extranjero y una prisión injusta. Pero en cada etapa de ese viaje, Dios estaba hablando. Y si se hubiera centrado solo en el dolor, el sufrimiento y la injusticia, quizás nunca habría entendido que todo era parte de un plan divino mayor. En Génesis 50:20, le dice a sus hermanos, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, el mantener en vida a mucho pueblo». Noten que José solo llegó a esta revelación porque tenía discernimiento. No se quedó atrapado en la amargura del pasado. Miró las circunstancias con ojos de fe. Comprendió que detrás de la maldad humana había una mano divina tejiendo un propósito. No fue suerte, fue dirección. No fue casualidad, fue cumplimiento. La falta de discernimiento nos lleva a ver las circunstancias solo desde una perspectiva humana. Y por eso, tanta gente vive frustrada con Dios, porque piensan que no ha respondido, cuando en realidad ya respondió hace mucho tiempo. Pero la respuesta llegó en un formato que rechazaron. Un despido que parecía un fracaso era, de hecho,
una bendición disfrazada. Una relación que terminó fue una forma de protección. Un retraso en el sueño fue una preparación. Pero sin discernimiento, el corazón se rebela, la fe se debilita y el alma se desvía de su propósito. Dios lo usa todo. Él es soberano. Nada escapa a su control. Y el cristiano que discierne esto vive con una perspectiva diferente. No se desespera cuando el plan A falla, porque sabe que Dios está por encima de todos los planes. No entra en pánico cuando el camino cambia, porque reconoce que la voluntad de Dios puede incluir nuevos comienzos. El discernimiento espiritual transforma cada evento en una oportunidad para escuchar al cielo, para crecer en la fe y para alinearse con el propósito eterno. Piensa en las personas que se cruzan en tu camino. Piensa en las situaciones que se repiten. Piensa en esas puertas que, por más que empujes, simplemente no se abren. Hay mensajes ahí, hay señales de Dios queriendo ser reconocidas, pero es necesario silenciar el ruido del orgullo, la ansiedad y la autosuficiencia para poder escuchar, porque Dios habla a quienes están dispuestos a escuchar, incluso en el subtexto de la vida. A menudo, el mayor obstáculo para discernir la voluntad de Dios no es la ausencia de señales, sino el exceso de expectativas humanas. Se trata de esperar que todo sea fácil, directo y agradable. Pero el verdadero discernimiento madura en el horno, se prueba en el desierto y se establece en los valles. El alma necesita aprender que el dolor también es un lenguaje divino, que el no de Dios es a menudo una respuesta más amorosa que el sí que suplicamos. Y cuando entra el discernimiento, incluso el sufrimiento cobra sentido. No porque dejen de doler, sino porque empiezan a apuntar a algo más grande. José lloró. Sí, sintió el rechazo de sus hermanos, la soledad de la prisión, el abandono de los hombres. Pero a través de todo ello, Dios lo estaba guiando. Su discernimiento no lo libró del dolor, pero le dio un propósito al dolor. Y eso es lo que necesitamos entender. El verdadero discernimiento nos enseña a hacer las preguntas correctas. En lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? El alma que discierne pregunta, ¿qué quiere Dios mostrarme con esto? Y este tipo de pregunta abre los ojos, revela lo invisible, transforma el corazón y hace de cada evento de la vida un paso hacia el centro de la voluntad de Dios. Puede que estés pasando por un momento difícil ahora mismo, algo que no entiendes, algo que parece injusto o confuso, pero ¿y si es Dios impidiendo que caigas en una trampa? ¿Y si el Señor te está moldeando desde dentro para algo más grande? ¿Y si es Él enseñando, guiando, transformando, respondiendo de una manera que tu carne no entiende, pero en la que tu espíritu está plenamente involucrado? El discernimiento lo cambia todo. No esperes oír truenos. Presta atención a la brisa suave. No esperes que las puertas se abran gloriosamente. Fíjate en las que se cierran pacíficamente. No esperes coincidencias. Reconoce la providencia. Quienes tienen discernimiento ven a Dios, donde otros solo ven casualidad. Y por eso estas personas permanecen firmes incluso cuando el mundo se desmorona a su alrededor, porque saben que Dios está hablando incluso cuando todo parece silencioso. La presencia del Señor se manifiesta en los detalles, y los detalles revelan el camino de quienes caminan con Él. Cuando empiezas a discernir las señales en tus circunstancias, cada día se convierte en una oportunidad de comunión. Cada situación conlleva una lección, cada pérdida, una semilla de transformación, cada silencio, una preparación, y cada sorpresa, una dirección diferente. Quienes tienen oídos espirituales ven más lejos y más que eso, caminan en paz, porque aún sin tener todas las respuestas, sabe que está en manos de aquel que todo lo ve. Dios habla todo el tiempo. El problema no es un cielo silencioso, sino una tierra sorda.
Y cuando el alma se abre para ver lo invisible en las circunstancias, el corazón, el discernimiento, se convierte en el faro que ilumina incluso los días más oscuros. El silencio de Dios también es una señal. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? Cuando oramos, clamamos, ayunamos y buscamos sinceramente, y sin embargo, todo permanece en silencio. Este es uno de los momentos más angustiosos del caminar cristiano, no porque Dios nos haya abandonado, sino porque el corazón humano, acostumbrado a respuestas rápidas y señales obvias, aún no ha aprendido que el silencio también habla, y a veces habla más fuerte que 1000 palabras. Algunas personas confunden el silencio de Dios con rechazo, creyendo que han sido olvidadas, castigadas o ignoradas. Pero el silencio de Dios es a menudo el escenario que elige para enseñar las lecciones más profundas de la fe. Cuando no responde, no es porque no esté escuchando, es porque nos está ayudando a madurar. Nos está llamando a confiar más que a entender, a caminar más por fe que por vista, a crecer más en obediencia que en el deseo de control. En el tribunal ante Pilato, Jesús podría haber hablado, podría haberse defendido, podría haber expuesto la injusticia, pero permaneció en silencio. En Mateo 27:14 está escrito: «Pero Jesús no le respondió ni una palabra». Así que el gobernador quedó muy impresionado. El silencio de Jesús no fue debilidad, fue dominio, fue autoridad, fue obediencia absoluta al plan del Padre. Jesús sabía que esa aparente falta de defensa era, de hecho, el cumplimiento de algo mucho más grande. Su silencio era la señal de que estaba completamente entregado a la voluntad de Dios, sin resistencia, sin debate, sin desesperación. Este tipo de silencio es desconcertante porque nos obliga a lidiar con el vacío, nos obliga a mirar hacia adentro y nos invita a confiar cuando todas las voces cesan. Y es en este terreno árido del silencio donde se prueba el discernimiento. Es ahí donde descubrimos si realmente conocemos la voz de Dios o si simplemente estábamos acostumbrados a confiar en emociones fugaces. Es en el silencio donde el alma aprende a escuchar lo que no se puede oír con los oídos, sino solo con el espíritu. Muchos quieren una fe que siempre oye, siempre ve, siempre siente, pero la fe madura sabe esperar, sabe permanecer de pie cuando Dios no dice sí o no, sino que simplemente guarda silencio. Y este silencio no está vacío, está lleno de propósito. A veces Dios guarda silencio para protegernos de decisiones precipitadas, otras veces para revelar si estamos buscando su presencia o simplemente sus respuestas. A veces el silencio es una señal de confianza. Nos está entrenando para depender de su fidelidad, incluso cuando no hay garantía visible. El problema es que el mundo moderno odia el silencio. Todo es ruido, movimiento, urgencia, y este ritmo frenético también invade la espiritualidad. La gente quiere respuestas inmediatas, señales visibles, confirmaciones repetidas, pero Dios, en su sabiduría, a menudo se niega a competir con el ruido del mundo. Él habla en el silencio, guía a través de la quietud. También se revela cuando nosotros guardamos silencio. Un alma ruidosa no oye el susurro del cielo y el discernimiento espiritual solo florece cuando aprendemos a aquietarnos por dentro. Hay momentos en que la ausencia de una respuesta es, en sí misma, la mayor respuesta. Cuando Dios no dice nada sobre una decisión, quizás es porque aún no es el momento adecuado. Cuando no abre una puerta, quizás es porque todavía hay algo que moldear dentro de nosotros. Cuando no envía direcciones claras, quizás es porque su corazón todavía está dividido. Y cuando no consuela con palabras, quizás es porque quiere que confiemos en quién es Él, no solo en lo que dice.
Es en este silencio sagrado donde nacen hombres y mujeres de fe profunda, porque es ahí donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en práctica. Es ahí donde la oración deja de ser un monólogo y se convierte en una comunión silenciosa. Es ahí donde el discernimiento espiritual deja de ser una mera percepción y se convierte en una actitud ante la vida. El silencio nos purifica, nos aleja de las voces humanas, nos desconecta del ruido interno y nos pone cara a cara con la eternidad. El silencio también revela lo impacientes que somos, muestra cómo todavía queremos tener el control de nuestro viaje. Pero Dios no quiere niños mimados que solo confían cuando todo está claro. Quiere hijos maduros que sepan que Él sigue siendo Dios incluso cuando está en silencio, que permanece en el trono incluso cuando no responde de inmediato, que continúa actuando incluso cuando no percibimos ningún movimiento. En el silencio de Dios nuestra carne clama, pero el espíritu aprende a someterse, y ahí es donde el discernimiento alcanza un nuevo nivel, porque dejamos de depender de señales externas y empezamos a reconocer la presencia, incluso sin señales visibles. Empezamos a darnos cuenta de que el silencio es un terreno fértil para la intimidad, que ya no necesitamos pruebas para confiar, que la fe genuina se construye en ese lugar donde Dios está en silencio, pero está más presente que nunca. Muchos de los grandes hombres de Dios pasaron por largos períodos de silencio divino. Moisés en el desierto, David en las cuevas, Elías bajo el enebro, Pablo en la cárcel. Y todos salieron de esos momentos más fuertes, más sensibles, más dependientes. Porque el silencio también es una forma de tratamiento, un horno, una escuela y una preparación. Y cuando la respuesta finalmente llega, no encuentra un corazón ansioso, sino uno fortalecido, un corazón que ha aprendido a confiar, incluso sin entender, un corazón que ha madurado para discernir no solo lo que Dios dice, sino también lo que elige no decir en ese momento. Porque hay sabiduría en el silencio y gloria en permanecer fiel durante él. Por lo tanto, si Dios está en silencio contigo ahora mismo, no te rindas, no te enojes, no pienses que estás solo. Quizás Él está más cerca que nunca, pero solo quiere enseñarte algo que solo se puede aprender en este valle. Cierra los ojos, calma tu alma y di: Señor, confío incluso cuando no entiendo. Porque ese es el clamor de los que disciernen, de los que saben que Dios sí habla, incluso cuando está en silencio. El discernimiento espiritual no se prueba en tiempos de calma, sino en tiempos de conflicto. Cuando todo parece difícil, cuando las emociones están agitadas, cuando el corazón se debate entre la verdad y la conveniencia, es en este punto donde se revela si el discernimiento que poseemos proviene de Dios o es simplemente una suposición humana. El verdadero discernimiento sirve no solo para reconocer lo que es de Dios, sino también para identificar claramente lo que no lo es. Aunque parezca hermoso, convincente o incluso espiritual, hay un engaño sutil que se extiende entre el pueblo de Dios. La idea de que todo bien aparente viene del cielo, pero no todo lo que brilla es oro, y no toda voz suave es guía divina. Hay cosas que parecen buenas, pero están cargadas de intenciones maliciosas. Algunos consejos son sabios, pero nos alejan de la voluntad de Dios. Algunas ofertas parecen bendiciones, pero en realidad son trampas disfrazadas. Y es por eso que el discernimiento espiritual necesita ser más agudo en los tiempos malos, cuando el engaño se disfraza de verdad y el enemigo se infiltra entre líneas. La iglesia primitiva enfrentó este tipo de prueba. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira entraron en escena con una ofrenda en sus manos y una mentira en sus corazones. La apariencia era noble. Vendieron una propiedad y decidieron donar parte de las ganancias, pero fingieron que estaban entregando todo.
El problema no era quedarse con una parte. El error fue mentir al Espíritu Santo, fingiendo una consagración que no existía. Querían el aplauso de los hombres sin una entrega genuina ante Dios. Querían parecer espirituales sin serlo realmente. Y aquí está el punto crucial. Si a Pedro le hubiera faltado discernimiento, el engaño se habría arraigado en la iglesia. El ambiente estaba lleno de un aire piadoso. Era un tiempo de generosidad entre los hermanos. Todo parecía santo, ungido, irreprochable. Pero Pedro vio más allá de lo que los ojos podían ver. Se dio cuenta de que algo andaba mal. El Espíritu Santo se lo reveló. Y Pedro lo confrontó, no con ira, sino con la verdad. Y el juicio de Dios cayó allí mismo. La muerte de Ananías y Safira puede sorprender a los lectores primerizos, pero revela algo esencial. Dios se toma el discernimiento en serio. No permite que el engaño eche raíces donde mora el Espíritu. Muestra que en los momentos decisivos, el corazón debe estar en sintonía con el cielo. Si Pedro hubiera dudado, si hubiera ignorado la incomodidad espiritual, quizás la iglesia se habría corrompido desde el principio. Pero el discernimiento protegió la santidad del cuerpo de Cristo. ¿Y qué vemos hoy? Un número creciente de creyentes está siendo engañado porque ha dejado de discernir. Son palabras dulces que enmascaran la manipulación. Son movimientos espirituales que no tienen raíz en la palabra. Son líderes sin la guía de Dios, pero con suficiente carisma para seducir a las multitudes. Y mientras la gente se emociona por la apariencia, el cielo lamenta la falta de profundidad. El discernimiento está siendo reemplazado por las sensaciones, y eso es un peligro mortal. Los días malos no vienen con advertencia. Se presentan como una decisión urgente, una tentación inesperada, una oportunidad que exige prisa. Y si el corazón no está entrenado en el espíritu, elige el camino equivocado pensando que es el correcto. El discernimiento es el escudo que nos impide caer en trampas espirituales. Nos enseña a mirar más allá de las apariencias, a escuchar más allá de las palabras, a percibir más allá de lo visible. Es la luz de Dios en medio de la oscuridad disfrazada de luz. Pedro y los apóstoles fueron hombres que aprendieron el discernimiento a través del dolor. Fueron perseguidos, amenazados, tentados, pero se mantuvieron firmes porque sabían distinguir lo que era de Dios y lo que no. No era solo una cuestión de predicar bien o tener conocimiento de las Escrituras. Era una cuestión de sensibilidad espiritual. Estaban tan conectados con el Espíritu que ninguna mentira podía permanecer oculta por mucho tiempo. Eso es lo que falta en muchos corazones hoy. Sensibilidad para percibir cuando algo no viene de Dios, incluso si todos a tu alrededor dicen lo contrario. Y esto solo es posible cuando el discernimiento se cultiva todos los días, no solo en los servicios de la iglesia, sino en la vida práctica. Cuando oras por sabiduría antes de cerrar un trato, cuando pides guía antes de aceptar una invitación, cuando examinas tu corazón antes de entrar en una relación, el discernimiento se desarrolla a través de la obediencia diaria. El engaño a menudo no parece ser algo completamente incorrecto. Se presenta con un 90% de verdad y un 10% de distorsión. Es esta pequeña desviación la que pone en peligro todo. El discernimiento es lo único que puede identificar dónde se encuentra el error oculto, dónde está la intención enmascarada, dónde yace la trampa detrás de la apariencia. Y cuando el discernimiento falla, el daño espiritual es profundo. Por lo tanto, esta es una exhortación urgente. Estén espiritualmente vigilantes. No confíen únicamente en sus sentidos. No se guíen solo por lo que ven sus ojos. Clamen para que el Espíritu revele la verdad, aunque duela, porque a veces lo que parece una bendición es precisamente lo que viene a alejarte de la voluntad de Dios. El discernimiento te libera de la tragedia que la ilusión prepara.
Ananías y Zafira no fueron sorprendidos por una tentación abierta. Fueron vencidos por un sutil deseo de reconocimiento, por una ambición disfrazada de generosidad, por una vanidad que se vistió de espiritualidad. Esto sigue sucediendo hoy, y si no hay vigilancia, sucede dentro de los hogares, las iglesias y las relaciones. Cuando falta el discernimiento, el engaño prospera. Ahora es el momento de pedir a Dios ojos espirituales atentos, no para juzgar a los demás, sino para preservar la propia alma, para proteger la fe, para guardar el corazón, porque el día malo vendrá y cuando llegue, el discernimiento determinará si te mantendrás firme o caerás con los que fueron desviados por las apariencias. Y no será la elocuencia, la experiencia o las buenas intenciones lo que te mantendrá en pie. Será el discernimiento forjado en secreto, nutrido por la comunión con el Espíritu, sostenido por la obediencia. La verdad es que el campo de batalla espiritual está activo, incluso cuando todo parece tranquilo y aquellos que no están vigilantes se convierten en blancos fáciles. El discernimiento es lo que separa a los prudentes de los ingenuos, a los firmes de los inestables, a los espirituales de los carnales. No se trata de sospechar de todo, sino de probarlo todo ante Dios, siendo guiado por el Espíritu y no por el impulso. De oír la voz interior del cielo cuando todos los sonidos alrededor gritan lo contrario. El discernimiento espiritual es más que un don. Es una necesidad vital, porque cuando llegue el día malo, y llega para todos, solo permanecerán en pie aquellos que sepan discernir no solo los caminos que Dios aprueba, sino especialmente los atajos que nunca autorizó, las señales que Dios envía a quienes oran sinceramente. Cuando la oración brota de un corazón sincero, Dios responde. No porque esté obligado, sino porque es fiel. No juega con la fe de quienes lo buscan en verdad. La Biblia nos muestra de principio a fin que el Señor se revela a quienes se entregan con integridad, sin máscaras, sin religiosidad, sin regateos. El discernimiento espiritual no es un privilegio de pocos, es el fruto de una relación profunda con Dios. Y esta relación comienza en el altar de la oración sincera. No es difícil orar. Es difícil orar con todo el corazón. Es difícil doblar la rodilla sin segundas intenciones, sin una agenda oculta, sin tratar de manipular la intervención divina. Y por eso muchos oran pero no disciernen, porque quieren una respuesta moldeada a su propia voluntad, y no una dirección que brote del corazón de Dios. Pero quienes oran con entrega encuentran un Padre que habla, que muestra, que confirma, que guía con claridad. La historia de Gedeón es un poderoso ejemplo de esto. En Jueces capítulo 6 vemos a un hombre común, temeroso, inseguro, escondido y sin embargo elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel. Gedeón no se consideraba fuerte ni valiente. Se veía a sí mismo demasiado pequeño para algo tan grande. A pesar de haber escuchado la voz del Señor directamente, pidió una señal, no por incredulidad, sino por necesidad de confirmación. Quería estar seguro de que era Dios, no su imaginación. Y Dios respondió. Gedeón colocó el vellón en el suelo y pidió que el rocío cayera solo sobre el vellón, mientras que todo el suelo a su alrededor permanecía seco. Y así sucedió. Sin embargo, al día siguiente solicitó lo contrario, que la lana quedara seca y el suelo a su alrededor mojado. Y de nuevo Dios respondió. No hubo reproche, no hubo rechazo, porque Gedeón no intentaba dudar de Dios, intentaba obedecer responsablemente, su juicio necesitaba confirmación, y al Señor le agradó confirmarlo. Esto nos enseña algo profundo. A Dios no le ofende que nuestra oración busque discernimiento con humildad. No desprecia el corazón que clama por guía, pero ignora a quienes oran para justificar decisiones ya tomadas.
porque el verdadero discernimiento nace solo donde hay entrega. Dios habla claramente cuando sabe que será obedecido. Revela su voluntad a quienes tienen el valor de seguirla, aunque vaya en contra de sus propios planes. El problema para muchos hoy no es la falta de oración, sino la falta de entrega en la oración. Claman por respuestas, pero no están dispuestos a cambiar de rumbo. Piden señales, pero solo aceptan lo que confirma sus deseos. Y cuando Dios dice no, lo interpretan como silencio. Cuando cierra una puerta, insisten en derribarla. El discernimiento espiritual requiere el valor de aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando socava nuestras expectativas. Hay señales que Dios envía cada día a quienes oran sinceramente. A veces es una profunda inquietud en el espíritu. Otras veces es una paz que no tiene sentido humano. Podría ser una palabra que salta de las Escrituras en el momento exacto. Podría ser una conversación inesperada, un sueño que no se va de tu mente, o una confirmación que viene de donde menos lo esperas. Pero para notar estas señales, necesitas ser sensible. Y esta sensibilidad se cultiva a través de la oración constante, íntima y vibrante. Esto no es magia, no es superstición, no se trata de poner a Dios contra la pared, ni de intentar manipular los cielos, se trata de relaciones. Y en toda relación sana hay comunicación, intercambio y escucha. Y cuando el alma aprende a escuchar, el discernimiento florece. A Dios le encanta hablar con sus hijos. No es un padre ausente, pero habla en el momento adecuado, de la manera adecuada. Y para aquellos con el corazón correcto, la oración del que discierne no es apresurada. No se apresura a terminar. Se detiene a escuchar. No exige, se somete. No repite palabras vacías. Clama con el corazón abierto. Y es esta oración la que mueve el cielo. Esta es la oración que recibe respuesta. Es esta oración la que produce discernimiento, porque nace de la fe que confía y de la humildad que se inclina ante el trono. Muchos quieren discernimiento, pero pocos están dispuestos a mantener una comunión constante con Dios. Quieren respuestas rápidas, pero no construyen relaciones duraderas. Quieren saber lo que Dios piensa, pero no están dispuestos a leer su palabra todos los días. Quieren oír la voz del Espíritu, pero no silencian el ruido interior para poder escuchar. Y por eso muchos están perdidos, porque quieren cosechar frutos espirituales de un suelo que no ha sido cultivado en la oración. Gedeón nos enseña que la inseguridad humana no impide que Dios actúe, siempre que se presente honestamente ante el Señor. Dios no eligió a Gedeón por su fuerza, sino por su disposición a obedecer, incluso con miedo. Y eso es lo que busca hoy. Corazones que, aun siendo débiles, se rinden, mentes que, aun estando confundidas, se someten, vidas que, aun sin entenderlo todo, se ponen al servicio del plan divino. Cuando hay sinceridad, Dios confirma, muestra, prueba, reafirma, no porque lo necesite, sino porque ama. Sabe que el camino de la fe requiere luz en el sendero, y Él mismo es esa luz, pero no iluminará a quienes quieren caminar solos. El discernimiento espiritual es un don para quienes perseveran, para quienes esperan, para quienes confían, para quienes prefieren escuchar antes de actuar y obedecer antes de cuestionar. Por lo tanto, la oración necesita dejar de ser una rutina y volver a ser un encuentro. Necesita dejar de ser un monólogo y convertirse en una conversación viva. Necesitas ir más allá de las aguas poco profundas y sumergirte en las profundidades, porque es allí, en las profundidades de la entrega, donde Dios enciende el discernimiento. Y cuando este discernimiento se activa, las señales del cielo se vuelven claras. No hay más confusión, no más ansiedad. Porque aunque el camino no sea del todo visible, el alma ya lo sabe, Dios está guiando. Una oración sincera no es la que busca consuelo,
sino la que busca dirección. Y cuando el corazón desea hacer la voluntad de Dios por encima de todo, las señales aparecen, porque Dios no oculta sus caminos a quienes lo buscan en verdad. Él habla, confirma, instruye y camina al lado, paso a paso, de aquellos que han decidido no vivir más por impulso, sino por discernimiento. Hay decisiones que parecen correctas, nobles, incluso espirituales, pero que no fueron autorizadas por Dios. No todo lo que es bueno es correcto, y no todo camino hermoso es el camino del propósito. Por eso, el discernimiento espiritual no es solo un don útil, es una necesidad vital. Nos salva de desperdiciar años yendo en direcciones equivocadas, en relaciones sin propósito, en ministerios sin unción y en elecciones que no reflejan el corazón del Padre. El discernimiento es como un GPS celestial que recalcula la ruta antes de que ocurra el desastre y nos realinea con el plan eterno de Dios, incluso cuando todo parece tener sentido humano. Es posible tener un corazón lleno de buenas intenciones y aún así alejarse de la dirección del Espíritu. Pablo es prueba de ello. En Hechos 16, él y su equipo misionero estaban listos para predicar en Asia. El plan era noble, la motivación era correcta, el celo era genuino, pero el Espíritu Santo se lo impidió. No hay relato de rebelión, pecado o desobediencia, solo una intervención directa del cielo, diciendo: «Este no es el camino ahora». Y eso es impactante porque va en contra de la lógica del celo religioso. Después de todo, ¿qué podría haber de malo en proclamar el Evangelio? El discernimiento entra en juego precisamente en este punto. Separa la intención humana del plan divino. No solo nos ayuda a evitar el mal obvio, sino que también nos impide caminar fuera del tiempo y la temporada de Dios. Incluso cuando estábamos haciendo algo aparentemente correcto, Pablo quería predicar, pero Dios quería que esperara. E inmediatamente después, en una visión, un hombre de Macedonia clama por ayuda. Ahí era donde Dios quería a Pablo. Esa era la dirección en la que los cielos estaban operando. Y Pablo, lleno de discernimiento, no se resistió. Cambió de rumbo. ¿Cuántas personas hoy insisten en seguir caminos que Dios ya ha cerrado? ¿Cuántos continúan tratando de forzar relaciones, proyectos, ministerios que Dios ya ha terminado, pero que mantienen vivos por orgullo, miedo o vanidad? El verdadero discernimiento requiere humildad, requiere la voluntad de ceder el control, de decir: «Señor, quiero ir a donde tú me envíes, aunque no sea lo que planeé». Y es esta actitud la que nos acerca a nuestro propósito y nos aleja del error. El mayor peligro de la falta de discernimiento no es solo caer en el pecado, sino pasar la vida en cosas que son buenas, pero no correctas. Es hacer lo que todos aplauden, pero que el cielo no respalda. Es caminar hacia el éxito visible mientras te alejas de la voluntad invisible de Dios. El discernimiento nos salva de la distracción espiritual, de la superficialidad disfrazada de productividad, del activismo religioso que aleja el corazón de la intimidad con el Padre, y cuando el discernimiento nos confronta, es porque Dios nos está librando. A veces cierra una puerta no para frustrarnos, sino para protegernos. A veces quita a personas de nuestro camino, no porque hayamos fallado, sino porque sabe que nos distraerían del núcleo de nuestro propósito. A veces cambia el escenario de la noche a la mañana. Solo después de mucho tiempo pudimos ver que era, de hecho, la más pura expresión de misericordia. Hay momentos en que el discernimiento duele, porque nos llama a salir de nuestras zonas de confort, a decir no a viejos deseos, a cortar lazos que no agradan a Dios. Pero cada renuncia guiada por el Espíritu es un paso hacia nuestro llamado. No hay propósito sin obediencia, y no hay verdadera obediencia sin discernimiento. Porque el corazón humano es engañoso,
La mente nos traiciona, pero el Espíritu Santo ve lo que nosotros no vemos y nos guía con precisión. El discernimiento no es una emoción, es una convicción espiritual que nace de un espíritu entrenado en la comunión. Cuando Dios habla, el alma lo sabe. Puede que no tenga sentido en este momento. Puede causar incomodidad, lágrimas y preguntas, pero en el fondo, un corazón en paz con Dios lo entiende. Es mejor obedecer ahora que arreglar las cosas después, porque cada paso dado fuera del propósito tiene consecuencias, no porque Dios nos castigue, sino porque el camino del hombre lejos del cielo siempre termina en frustración. Quienes caminan con discernimiento no necesitan vivir tropezando, no necesitan probar todo a través del dolor, no necesitan vivir en ciclos repetitivos, porque el discernimiento señala el error antes de que se materialice, advierte, corrige, guía, protege. El discernimiento es un regalo del cielo para los tiempos confusos en que vivimos, donde lo correcto parece incorrecto y lo incorrecto se promueve como verdad. En una época de tantas voces, tantos caminos, tantos atajos, solo aquellos con oídos espirituales pueden encontrar el camino estrecho de la voluntad de Dios. La vida en el Espíritu no es impulsada por impulsos, sino por revelación. Y quienes eligen vivir con este entendimiento comienzan a ver el mundo con otros ojos. Comienzan a decir no pacíficamente. Se vuelve posible discernir intenciones, atmósferas, palabras y oportunidades. Comienzan a vivir con propósito, no porque tengan todo bajo control, sino porque están bajo la dirección de alguien que sí lo tiene. El discernimiento espiritual es la brújula que mantiene el corazón alineado con el trono de Dios, incluso cuando la tormenta sacude el barco. Pablo podría haber insistido en predicar en Asia. Podría haber hecho el bien, pero habría llegado tarde. Podría haber seguido la lógica, pero habría perdido el punto. En cambio, siguió al Espíritu. Y así es como el Evangelio llegó a Europa, cómo se plantaron iglesias, cómo se cumplió el plan de Dios con precisión. La perspicacia de un hombre alineado con el cielo cambió el curso de la historia. Y esa es la magnitud del impacto que el discernimiento puede tener en la vida de alguien. No solo corrige trayectorias individuales, puede transformar destinos enteros. ¿Y tú? ¿Qué ha guiado tus pasos, las emociones, los consejos humanos, las puertas abiertas? El verdadero discernimiento no depende de circunstancias favorables, depende de la intimidad con el Espíritu. No se impresiona por los números, ni por las promesas, ni por las oportunidades. Se guía por la paz interior que proviene de un corazón rendido, por la confirmación que viene de la palabra, por la claridad que viene de la presencia de Dios. Y cuando se cultiva el discernimiento, se convierte en una defensa constante contra el error y un puente firme hacia el propósito eterno, porque al final no será la cantidad de actividades religiosas lo que defina nuestra fidelidad, sino nuestra disposición a decir sí cuando Dios dice ve y no cuando dice detente. Y solo aquellos que tienen discernimiento pueden escuchar estas instrucciones con claridad. Por lo tanto, guarden esto en su corazón. El discernimiento no es opcional, es esencial. No es un accesorio espiritual, es el camino mismo del propósito. No vivan por conjeturas, no tomen decisiones en la oscuridad. Clamen por discernimiento, pidan ojos espirituales. No acepten caminar en la dirección equivocada solo porque parece segura. El discernimiento los liberará de lo que parece correcto, pero es mortal, y los llevará directamente al centro de la voluntad de Dios, donde hay vida, paz, fecundidad y eternidad. Que el Señor abra sus ojos espirituales, les conceda discernimiento en cada decisión y los guíe con seguridad al centro de su voluntad.
que la voz del Espíritu sea clara en su corazón y que la luz de Dios brille sobre todos sus caminos, ahuyentando el engaño y revelando el propósito eterno preparado para su vida. Amén.